Secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia en calidad de discusión inmediata para el despacho del proyecto sobre el uso de agua de mar para desalinización, correspondiente al boletín número 11.608-09, que se encuentra actualmente en tabla. Un oficio de la Ministra de Salud, por medio del cual informa sobre un catastro con enfermedades que se presentan en personas que habitan en sectores rurales del país como resultado del consumo de agua en mal estado. Un oficio también del jefe de la Unidad de Gestión y Riesgos y Emergencias de la Subsecretaría del Interior, por medio del cual informa sobre la gestión y asignación de recursos destinados al funcionamiento de camiones aljibe en la región de Coquimbo y en el resto del país. En cuarto lugar, un correo del jefe de la bancada del Frente Amplio Independiente, por medio del cual informa que la diputada señora Carolina Tello Rojas reemplazará en la Comisión de Recursos Hídricos a la diputada María Francisca Bello durante la sesión ordinaria del día de hoy. En el mismo sentido, también un correo del jefe de la bancada de Renovación Nacional, por medio del cual informa que en la Comisión de Recursos Hídricos el diputado don Jorge Radke reemplazará a la diputada María Luisa Cordero durante la sesión del día de hoy. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Se va a abrir la palabra sobre la cuenta. ¿Varios? Muy bien. La orden del día, la sesión tiene por objeto tratar los siguientes puntos de la tabla. En primer lugar, iniciar el estudio del proyecto de ley que modifica la 18.119 para tipificar los delitos de robo y receptación de medidores de agua potable. Boletín 17.471-07. Asiste el profesor adjunto del Departamento de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica de Chile, don Ignacio Reed, vía telemática. No sé si estará por ahí. Sí, está presente. Y buenos días, señor presidente. Buenos días. Y el abogado don Juan Pablo Peña. Juan Peña. Perdón. Juan. Muy buenos días. Y en segundo lugar, continuar la discusión en particular del proyecto de ley sobre el uso de agua de mar para desalinización. Boletín 11.608-09. Asiste el asesor del Ministerio de Obras Públicas, don Carlos Esteve, la abogada, asesora de la Dirección General de Agua, la señora María Graciela Díaz, y el asesor legislativo, don Tomás Mendoza. En relación a eso, como entiendo que el gobierno le puso suma urgencia al proyecto de desalinización. Al de desalinización sí tiene discusión inmediata. Ya, eso significa que tiene que salir esta semana. Tenemos 6 días para poder despacharlo, presidente. Ese es el plazo. Son 6 días, serían 2 sesiones. O sea, con suerte, claro, porque la urgencia fue presentada el día de ayer y solamente, digamos, nos daría para esta sesión, pero ahí ustedes tienen que conversar con el Ejecutivo. ¿No? El lunes de reunión. Palabra. Use el micrófono. Diputado Moreno. Sí, presidente. El Ejecutivo tiene que renovar la discusión inmediata porque no vamos a alcanzar a sacarla al tiro en esta sesión y probablemente terminemos el próximo martes. Así que el lunes va a ser la discusión inmediata, van a tener que renovarla y la vamos a terminar sacando el próximo martes por la extensión del proyecto. Sí, tampoco vamos a poder votar hasta total despacho el próximo martes si tenemos la sesión de sala después. Pero podemos pedir autorización. Podéis pedir autorización, pero también es una responsabilidad del Ejecutivo, un proyecto que entró a la rápida todo este tiempo. Si nosotros queremos sacarlo, pero lo vamos a ir votando en la medida que podamos. O sea, lo más probable es que terminemos el próximo martes y yo creo que no hay que dramatizar tanto eso. Sí. Don Carlos. Sí, perdón, lo que señala es que para sesionar, por ejemplo, la próxima semana hasta total despacho, incluso durante la sesión de sala, podríamos hacerlo si tenemos discusión inmediata, pero si estamos dentro del último día del plazo. Por lo tanto, quizás
A lo mejor habría que coordinar con el Ejecutivo para que renueven la discusión inmediata y que calce con el martes para que sea el último día del plazo y podamos sesionar. Diputado Si la Moreno. sesión, si la urgencia vence el lunes de la próxima semana, lo que podríamos hacer es sesionar paralelo a la sala el lunes. Y aprovechamos de sacar eso. Si no se alcanza, tendrán que renovar la discusión inmediata ahí y la terminamos el martes y así tenemos 2 sesiones, el lunes en paralelo a la sala para todos los que viajan de regiones y el martes en la mañana y así se va a terminar sí o sí ese martes. Es que hay muchos que viajan, hay muchos que van a viajar de distintos lados. No, A mí en lo personal me complica más temprano, pero el lunes paralelo a la sala, como tenemos discusión inmediata, avanzamos todo lo que podamos y el son días martes. corridos. Lo que pasa es que son días corridos los plazos de la urgencia. Entonces no se presentó ayer. No, No, pues ya se ahí presentó tenéis ayer, 7 días. ayer lunes. O sea, el domingo vence. Mm. O mañana. Mañana y pasamos completo hasta el martes de la otra semana. O mañana y se sigue el martes y ahí tenemos. Y no- Pero iba a ser express, parece. eso. Sí, pero lo otro sería sesionar paralelo. Pedir permiso para hacer eso. Don Carlos. Sí, agradecer la buena disposición que estamos escuchando en todos los integrantes de la comisión. Quizá algo que pueda facilitar, si bien se había discutido con anterioridad, es que la comisión vote los artículos con indicaciones y que al final del debate pueda revisar los artículos que no tuvieron indicaciones. Eso lo haría mucho más rápido que la lectura de cada uno de los artículos, porque eso le da un tiempo extra a la discusión. Bien. Avancemos lo más rápido que podamos y seguimos también paralelamente por la línea de comunicación interna. Partimos con los invitados. ¿Quién partía? Aquí está en Zoom. Tenemos dos invitados por primera Sí, vez, que acuérdense que es Y ese es el robo de medidores. don Ignacio, ¿está por ahí? Sí. Tiene la palabra don Ignacio. Muchas gracias. Muchas gracias también por la invitación. Se me ha pedido mi opinión en calidad de profesor acerca de este proyecto, ¿no es cierto?, que introduce una modificación a la ley 18.119, que modifica el artículo 459 del Código Penal, y acá lo que se pretende es reforzar o mejorar la persecución de básicamente el delito de robo de medidores de agua, ¿no es cierto?, en residencias, industrias, etcétera. ¿Ya? Eh, Acá se pretende, digamos, crear básicamente 3 delitos nuevos, ¿no es cierto? El primero es el robo de medidores de agua potable en lugar habitado o destinado a la habitación, o en sus dependencias, el robo de medidores de agua potable en lugar no habitado y la receptación, ¿ya? A ver, el ejercicio que yo hice y que les quería compartir hoy día en esta presentación es básicamente responder 3 preguntas. La primera pregunta es si este proyecto de ley viene a regular algo que no esté regulado antes, o sea, si viene a llenar lo que los profesores o la dogmática llama una laguna de punibilidad, o sea, si se viene a penalizar algo que no estaba penalizado o si, por el contrario, ya existen otros delitos que estén penalizando esto mismo. La segunda pregunta que voy a tratar de responder hoy día es, en esta brevísima exposición, es si es que se están creando delitos nuevos, o sea, si se está llenando una laguna de punibilidad, si estos delitos constituyen un agravamiento de las penas, una mejora en la persecución. Y lo tercero es ver algunas implicancias desde el punto de vista procesal penal, ¿ya? De si esto mejora o no la persecución en concreto de estos delitos. A ver, respecto de lo primero, ¿ya? Es decir, si acá se están creando efectivamente nuevos delitos o si estas conductas ya están
penalizadas por otros delitos, ¿ya? Eh, Acá yo tengo que entender, digamos, yo creo que es la interpretación razonable, que el proyecto lo que viene a hacer es a crear un tipo penal de robo con fuerza en las cosas, ¿ya? Y no robo con violencia o intimidación de las personas, porque el proyecto habla solamente de robo, entonces uno podría entender cualquiera de los dos, pero por la modalidad en que se comete este delito, la verdad que parece mucho más frecuente que el robo se cometa, ¿no es cierto?, con fuerza en las cosas, o sea, que alguien, digamos, materialmente rompa o fuerce el medidor para arrancarlo, digamos, más que intimide al propietario del inmueble. Ahora también podría ocurrir, pero yo creo que es más infrecuente, ¿ya? Ahora, si este proyecto de ley no existiera, o si el proyecto nunca se convierte en ley, ¿estas conductas están penadas hoy día en Chile? Yo creo que sí, ¿ya? En Chile existe el delito de robo con fuerza en las cosas, lugar habitado destinado a la habitación, que esto está en el artículo 440 del Código Penal. También está el robo con fuerza en las cosas del lugar no habitado del artículo 442. Y también está el delito de robo con fuerza en las cosas ubicadas en bienes nacionales de uso público eh, o no destinado a la habitación del artículo 443. ¿Ya? Eh, Ahora, todas estas modalidades comisivas, ya del robo con fuerza en las cosas, eh, digamos, el lugar habitado o destinado a la habitación implican, ¿ya?, que el reo, digamos, el imputado, el acusado, como quieran llamarlo, el delincuente, lo que haga es transgredir ciertas barreras físicas que tienen las cosas, ¿ya? O sea, o que tienen más bien los lugares destinados a la habitación o el lugar habitado, ¿ya? Ya aquí se habla de escalamiento, forado, rompimiento de pared, llave falsa, ganzúa, ¿ya? Entre otras hipótesis, ¿ya? Que yo, digamos, revisando el proyecto, tengo mis dudas de si esta va a ser la modalidad comisiva de los delitos de robo de un medidor de agua, ¿ya? En un robo de medidor de agua, al menos en mi casa, el medidor está fuera de la casa, ¿ya? Yo creo que en todas las casas en que yo he vivido, el medidor nunca está adentro, sino que está afuera, digamos, o da a la calle. Por tanto, uno podría pensar que esta modalidad comisiva de robo en lugar habitado o destinado a la habitación a lo mejor no va a ocurrir nunca o va a ser súper infrecuente, ¿ya? Yo creo, digamos, desde mi experiencia, como les digo, empírica, personal, es que este delito más bien se comete en lugares no destinados a la habitación o en bien nacional de uso público en la medida en que se empleen, ¿no es cierto?, ganzúas, llaves falsas, fracturas de cierros, candados u otros dispositivos de protección como dispone el artículo 443. ¿Ya? Eh, Ahora, respecto de la receptación, hoy día hay un tipo penal ad hoc que está en el artículo 456 bis A del Código Penal que expresamente castiga al que, conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, ¿no es cierto?, tengan su poder cosas que formen parte de redes de suministro o de servicios públicos o domiciliarios como agua. Por tanto, el delito de receptación de medidores está, digamos, con nombre y apellido ya tipificado en la ley penal. Ya, eso es interesante también tenerlo eh, en cuenta. Por tanto, así, digamos, en conclusión de esta primera pregunta, yo creo que no hay una laguna de punibilidad. Y lo que sí ocurre con el proyecto, que es bien particular, es que no tipifica, yo creo que las que son las hipótesis más frecuentes. ¿Ya? O sea, no crea delitos nuevos allí donde debió haberlos creado, como son el robo de medidores en lugares no destinados a la habitación, el robo de medidores en bienes nacionales de uso público y el robo en lugar no destinado a la habitación o en bien nacional de uso público con interrupción de servicio, ¿ya? Que esto sí está tipificado específicamente en la ley penal, ¿ya? Ahora, el no tipificar esto, ¿ya?, puede generar un problema el día de mañana porque algún juez, ¿ya?, yo siempre lo veo desde el punto de vista del llamado a aplicar estas leyes, algún juez podría entender que si se está tipificando específicamente el robo de medidores para otras hipótesis, y se está dejando de tipificar estas otras, alguien podría estimar que acá efectivamente se está despenalizando este tipo de conducta, o sea, el robo de medidores, por ejemplo,
en bien nacional de uso público, para que lo tengan presente acá los honorables diputados, ya que cuando se penaliza algo, se puede interpretar que se está despenalizando otras conductas no especificadas en la ley que se está creando, ¿ya? Eh, y también es interesante ver que el artículo 447 del Código Penal tipifica expresamente el hurto, es decir, una sustracción no violenta, digamos, o sin fuerza en las cosas en este caso, de cosas que forman parte de redes de suministro de servicios públicos o domiciliarios tales como el agua, ¿ya? Esto tampoco está tipificado en el proyecto de ley, pero está en el Código Penal, ¿ya? Ahora, la pregunta es si estas penas son inferiores o superiores eh, a las que tenemos hoy día. Yo acá hice un cuadrito explicativo, no sé si se los puedo compartir, parece que puedo compartir acá pantalla. Hice este cuadrito explicativo, ¿ya? Eh, un poco, a ver si lo voy a poner en una sola página para que quede mejor. Ahí se ve mejor, ¿no? ¿Lo pueden ver ahí? Sí, se ve. Quizás agrandarlo un ¿Se ve? poco para poder. Vamos a agrandarlo un poco. Ya. ¿Ahí se ve mejor? Poquito más, poquito más. Ahí, un poquito más. Sí, por ahí está. Ya, yo aquí hice un cuadro de columnas y no sé, todas estas barras. Para responder a estas preguntas, ¿estas las conductas en el proyecto de ley? ¿Se van a aplicar razonablemente estos tipos penales en la realidad, digamos, al robo de medidores? ¿Cuáles son las penas actuales? ¿Cuáles son las penas del proyecto de ley? Y si son más graves. Respecto del robo en lugar habitado destinado a la habitación, ¿están hoy día esto tipificado? ¿Razonablemente se aplicaría el robo de medidores? Yo creo que no. Ahora, es mi impresión personal. Yo no soy experto en temas de medidores. Y las penas son exactamente las mismas a las que existen hoy día. Respecto en el robo en lugar no habitado, lo mismo, yo creo que no se va a aplicar, pero es como les digo, una apreciación personal. Y acá sí hay un agravamiento de la pena, pero solo en el rango inferior. O sea, la pena actual hoy día va desde los 541 a los 5 años, en el proyecto de ley va desde los 3 años a los 5 años. Por tanto, se elimina el rango inferior de la pena. Respecto al robo en lugar no destinado a la habitación en bien nacional de uso público y con interrupción de servicio, todas estas conductas no están en el proyecto de ley, por tanto, no aplica. Respecto de la receptación, que sí está en el proyecto de ley, sí se agrava la multa, ya no la pena, pero sí, o sea, la pena de multa, pero no la pena corporal, por así llamarlo, pero no hay un agravamiento por reiteración, que sí existe en el tipo penal actualmente vigente del artículo 476 bis A, me parece, ya del Código Penal. Y el hurto está regulado en el Código Penal, pero no está regulado en el proyecto. Estas son mis conclusiones respecto del proyecto. Yo creo que el proyecto en ese sentido no es un gran avance, digamos, solamente agrava la pena de suprimir el rango inferior para el robo en lugar no habitado, que yo creo que puede no ser la hipótesis más común, y en el caso de la multa por la receptación. Pero aparte de eso, como le digo, crea más problemas de los que soluciona. Y finalmente, respecto de temas de procesabilidad, que es lo que, digamos, yo soy académico de Derecho Procesal Penal, hay algunos aspectos interesantes que también sería conveniente tener presente, ¿ya? Como acá se crea un delito nuevo que no es el robo en lugar habitado o no habitado, digamos, se va a crear un estatuto distinto. Y esto tiene una serie de implicancias. Por ejemplo, hoy día, cuando eh, se comete robo en lugar habitado o destinado a la habitación, si el juez de garantía no concede la prisión preventiva, ¿ya? Que es una hipótesis que ocurre en la práctica, ¿ya? Esa persona permanece en custodia mientras se resuelve su apelación, o sea, la apelación del Ministerio Público, ¿ya? Que es una situación bien particular, ha sido muy criticada por parte de los académicos, pero
en la práctica opera así. O sea, si el juez de garantía deniega la prisión preventiva, la persona igualmente permanece detenida hasta que la Corte de Apelaciones resuelva su apelación. Este proyecto no contempla eso, porque no va a ser un robo en lugar habitado destinado a la habitación, sino que va a ser un delito distinto. ¿Ya? Eso para tenerlo presente, por tanto, acá la apelación sería la apelación general, por escrito dentro del quinto día, y en el intertanto el imputado va a estar en su casa. ¿Ya? Eh, ahora, solamente para el robo en lugar no habitado, este proyecto podría tener algún agravamiento real o una implicancia real respecto a la suspensión condicional del procedimiento, en el sentido de que podría no hacer elegible a algunos imputados o a algunos delitos por exceder el límite de los 3 años de la pena en concreto que tiene que pedir el fiscal para que proceda a la suspensión condicional del procedimiento. Como se agrava solamente esa pena que vimos en el cuadrito anterior, podría ser más difícil, digamos, dicho en simple, podría ser más difícil que se conceda una suspensión condicional del procedimiento. ¿Ya? Ahora, como no es un robo, digamos, del Código Penal, sino que es un delito distinto, este es el proyecto de ley, estas suspensiones condicionales no tendrían que ser consultadas al fiscal regional como sí sucede con el robo con fuerza en las cosas. ¿Ya? Y finalmente, como este nuevo delito, el proyecto no sería un robo con fuerza en las cosas, ¿ya? No se contaría como una reincidencia, o sea, como, claro, como una anotación en el registro para no hacerlo elegible para penas sustitutivas del artículo 218, de la ley 18.216, que sí lo contempla para los robos, ¿ya? Es decir, una persona hoy día que tiene alguna condena por robo anterior no es elegible para las penas sustitutivas, pero como este delito, o sea, como este proyecto va a crear un delito diferente, eso no operaría, ¿ya? Ese es básicamente lo que yo les quería comentar respecto de el proyecto. Así que muchísimas gracias. Gracias a usted, don Ignacio. Le agradecería si nos hace llegar la hoja que presentó. No sé si el resto de los parlamentarios tiene dudas, consultas. Muy bien. Agradecido por su tiempo, don Ignacio. Perfecto, yo le hago llegar la minuta. Muchas gracias. Continuando con la discusión, ahora el abogado don Juan Peña, que está aquí presente. Don Juan. Gracias, presidente. Buenos días a todos y todas. Agradecer la invitación para exponer en este proyecto de ley. ¿Ya? A la Secretaría hice llegar también una minuta respecto a mi exposición para que cada uno de ustedes pueda, si gusta, leerla con un poco más de detención y fijarse en los aspectos críticos que voy a intentar exponer en este breve espacio de tiempo que se me ha otorgado. Que con todo quisiera hacer presente que las conclusiones a las cuales arribé son bastante similares a las que ha expresado el profesor Reed recientemente, ¿ya? Quisiera hacer presente que respecto a la moción para la cual se nos ha convocado, esta merece ciertas observaciones críticas, pues la conducta que se busca tipificar, es decir, el robo y la receptación de medidores de agua, ¿cierto? Ya son subsumibles dentro de tipos penales que actualmente existen en nuestra legislación. El profesor Reed ya lo anticipaba. Se trata de un robo en lugar habitado o destinado a la habitación, o un robo en lugar no habitado, o bien un robo de cosas que se encuentren en bienes nacionales de uso público. Todo dependiendo, por cierto, de dónde se encuentre físicamente la cosa que se roba, ¿verdad? Si se encuentra dentro de la casa o dentro del departamento o del lugar destinado a la habitación, entonces se trata de un robo en lugar habitado. Si se trata de una cosa que se encuentra en un lugar que no está destinado a la habitación, como podría ser, por ejemplo, una fábrica o una industria, se va a entender entonces que
el tipo penal cabe allí. Si en cambio, por ejemplo, la cosa que se roba se encuentra en la calle, vamos a entender entonces que se trata de un robo de cosas en bien nacional de uso público. La calle así lo es. Y acá es importante que entendamos que la expresión en, que se ocupa en nuestro Código Penal, hace referencia a las cosas que se roban en determinados lugares físicos. Por eso es errado decir, me entraron a robar la casa, pues las casas no se roban, las casas se usurpan. Ese es el tipo penal que corresponde, ¿ya? Dicho esto, es importante entender que el proyecto que acá se analiza no innova mayormente en el sentido de que ¿dónde encontramos nosotros el mayor grado de injusto o el mayor grado de reprochabilidad respecto del sujeto que lo comete? Porque esas son las dos razones que uno debería tener en consideración a la hora de tipificar un nuevo delito, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, se tipificó el delito de femicidio, lo que se consideró es que la conducta de matar a una mujer por el hecho de ser mujer o por todas las otras consideraciones que la ley Gabriela estipuló, se entendió que era una cuestión mucho más grave que un homicidio común y corriente, ¿verdad? O cuando se tipifica, por ejemplo, un parricidio, que no es sino un homicidio, ¿verdad? Se lo tipifica autónomamente porque, en definitiva, matar a alguien con quien se tiene una relación familiar, se entiende que es una conducta más grave. Pues bien, estas dos preguntas, ¿dónde está el mayor grado de injusto y dónde está el mayor grado de reprochabilidad que merece el sujeto responsable de este tipo de robos, no se satisfacen en el proyecto de ley que estamos comentando? ¿Por qué, por ejemplo, un robo de un medidor vale más que el robo de, por ejemplo, joyas o artículos de valor económico o incluso de valor sentimental que se encuentran en una casa, ¿verdad? Eso no se responde con este proyecto de ley. Entonces, en definitiva, lo torna en innecesario, porque no innova mucho más. Luego, las innovaciones generalmente de los proyectos de ley, sobre todo en materia penal, dicen relación con la agravación de las penas, ¿verdad? Pero, ya lo explicaba el profesor Reed, y bueno, yo también lo explicito, ¿cierto?, en la minuta que les preparé, las penas son las mismas, salvo en el caso de el robo de medidores en lugar no habitado o no destinado a la habitación, donde efectivamente hay una variación respecto del tipo matriz, por decirlo de alguna manera, porque se saca el grado inferior de la pena, ¿ya? Ahora, dicho lo anterior, es importante precisar que el robo en lugar habitado tiene especiales reglas que favorecen a la víctima y de alguna manera perjudican al responsable de este delito. En este sentido, quisiera hacer una profundización de lo que señala el profesor Reed, en el sentido de que en el caso de la legítima defensa, por ejemplo, lo que se conoce como legítima defensa privilegiada, o que yo prefiero llamar presunción de legítima defensa, el Código Penal actualmente considera que si una persona rechaza un ataque ilegítimo en su domicilio, opera en su favor la presunción de que está actuando en legítima defensa. Si se aprobara este proyecto de ley, aquello no podría ser posible. No operaría en su favor esa presunción de haber actuado en legítima defensa para rechazar o repeler un ataque que también es ilegítimo. Entonces, en definitiva, lo que está provocándose con este proyecto son mayores complicaciones que las que el proyecto, en su fundamentación de motivos, intenta plasmar. En la fundamentación de motivos se señala de que la presencia
o el mayor nivel, digamos, de ocurrencia de esta clase de delitos provoca, ¿cierto?, mayores complicaciones para la persecución penal, para una sanción adecuada, pero si nos vamos luego a la solución que se propone, en definitiva, se termina siendo una trampa a sí misma el proyecto, porque como se trata de un tipo penal autónomo, fuera de los tipos penales matrices, por decirlo de alguna manera, que ya están contemplados en el Código Penal, lo que hace en definitiva es privar a este tipo penal de todas las herramientas procesales penales favorables a la víctima y más perjudiciales para el responsable de las mismas, que ya contemplan los actuales tipos penales. Entonces, en definitiva, el tipo penal que acá se propone no innova mucho, y la verdad de las cosas es que no propone una solución eficaz para el objetivo que se propone en la fundamentación de motivos. Entonces, al igual que el profesor Reed, yo la verdad es que soy bastante crítico de la posibilidad de legislar favorablemente este proyecto. Entonces, en definitiva, soy de la tesis de que con lo ya existente, el tipo penal de robo en lugar habitado, del robo en lugar no habitado y el robo en bien nacional de uso público ya es suficiente. Con todo, debe tenerse presente además que en el caso del robo en bien nacional de uso público, si además se provoca una interrupción de un suministro de servicio básico, pensemos, por ejemplo, en la situación en que una persona rompe una cañería a la cual se encuentra anexada también un medidor de agua, ¿cierto? Provoca la interrupción del suministro. Provoca que la casa a la cual este medidor, valga la redundancia, mide el flujo de agua, no va a poder, digamos, seguir suministrándose, no va a poder seguir midiéndose. Por lo tanto, allí el actual tipo penal ya contempla una agravación por este hecho, por el hecho de interrumpirse el suministro, pero este tipo penal no lo contempla. Entonces, en definitiva, la propuesta, más que favorecer la persecución, más que justificarse a sí misma, hace todo lo contrario. Invita a convencerse de que lo ya existente es más que suficiente para sancionar la conducta de robar un medidor de agua. Entonces, esa es un poco las ideas que quisiera yo plantear, que en todo caso están mucho más desarrolladas, incluyendo los cuadritos que de alguna forma son explicativos de las penas. Entonces, en definitiva, soy de la tesis de que no es necesario innovar al respecto en esta materia. Eso, presidente. Muchas gracias, señor Peña. No sé si hay dudas, consultas. ¿Hablar, diputado? Diputado Venegas. Presidente, yo entiendo que hay que votar proyectos que de verdad son mucho más importantes hoy día, como el tema de la desalación, que es un tema que creo que va a cambiar en términos concretos y reales la deficiencia hídrica que se ha producido y que se va a acrecentar cada vez más en el tiempo. Por lo tanto, entiendo que este proyecto ojalá se vote lo más rápido posible. Yo lo que quiero señalar, básicamente, con el respeto a quienes presentaron este proyecto de ley, que esto no es algo por contrariarlo, es una cuestión simplemente de criterio jurídico. Incluso ni siquiera de criterio jurídico, sino de sentido común. Porque hoy día se puede presentar un proyecto de ley que tenga que ver con los medidores, pero mañana podemos presentar un proyecto de ley para, por ejemplo, hacer perseguible el delito sobre joyas que tengan un valor sentimental. O después podemos presentar un proyecto de ley para que tengan penalidad o el robo de otra cosa en específico. Y va a haber una atrofia jurídica tan grande, que en vez de solucionar los temas, lo que vamos a estar es dificultando los temas.
Ese es el tema que yo estoy planteando y que planteé en la sesión pasada. Pero con el agravante, y en eso quiero ser preciso, estimado presidente, porque yo sé que van a señalar algunos como que si uno se opone a este proyecto de ley es como que está a favor del robo de los medidores. No es eso. Es que existe un principio jurídico que es el principio de especificidad, donde lo nuevo deroga tácitamente lo anterior. No vaya a ser cosa que por aprobar una ley, tal como lo señalaron dos abogados recientemente, estemos dejando en un vacío la aplicabilidad de ciertas leyes respecto a cuestiones que ya existen antes y por lo tanto lo hagamos incluso más imposible la persecución del delito. El problema del robo de los medidores no está en que no exista un tipo penal respecto al tema. Puede existir un problema respecto de la persecución o respecto, por ejemplo, del sistema garantista. Veámoslo desde esa perspectiva. Pero no es porque no exista una ley que persiga el robo respecto de estas cosas en específico. Por eso que yo quiero plantearlo, no para señalar que estoy, se lo decía recién informalmente al diputado Pino, que es uno de los mocionantes, que no es por estar en contra del proyecto, sino que básicamente es porque es jurídicamente es una cosa muy compleja porque significa que el día de mañana, para tener proyecto de ley en nuestras propias bitácoras, en nuestras propias biografías, vamos a estar presentando proyectos de ley destinados al robo de cosas específicas y esto va a ser ad eternum. Y además, con la complicación de que muchos de estos van a quedar absolutamente derogados o van a ir derogando legislaciones que pueden hacer mucho más eficaz el cumplimiento de las leyes. Eso, presidente. Gracias, diputado Venegas. Habiéndose terminado, no quedan más expositores al respecto. Así que, si les parece, podemos votarlo rápidamente este proyecto. Secretario. Gracias, presidente. Vamos a proceder a tomar la votación entonces general del proyecto, general y particular. Diputada Marquesi. En contra. Diputado Barría. He escuchado atentamente todas las miradas de penalistas, abogados, pero creo que hay que dar una señal ante algo que afecta principalmente a adultos mayores y el cuidado con el agua. Creo que eso es lo que en definitiva nos interesa en esta comisión. A favor. Gracias, diputado. Diputada Tello. Sí. Diputada Castillo. Sí, secretario, mire, a mí me parece bastante bien y que se señale a propósito de este proyecto lo que ha planteado el diputado Venegas por su intermedio a propósito de lo que se ha hecho durante los últimos 3 años en este Congreso. La mayoría de los proyectos han sido o populismo penal o pena sobre pena, entonces yo creo que es un buen criterio el que ha adoptado o lo que ha planteado en esta comisión el diputado Venegas. Así que con lo ya existente acá al menos se señala que existe la norma, ¿no?, para poder ver este delito. Me parece también que es correcto lo que está sucediendo y aquí lo explica bien el proyecto el diputado en relación a la situación social que genera un robo de estas características, así que me voy a abstener al respecto. Gracias, diputado. Diputado Ratke. Abstención. Gracias. Diputado Moreno. En contra. Gracias. Diputado Pino. Presidente, solo este fin de semana apareció una nota que les compartí incluso en canales de televisión en donde se hablaba de robo de medidores. Fue una nota bastante extensa en donde se vio una situación particular en San Miguel específicamente, y es una de tantas que se dan semana a semana, día a día en el país, en nuestro país. Este proyecto lo que busca justamente es darle a esas personas la tranquilidad de que hay alguien que está preocupado, en este caso nosotros como Comisión de Recursos Hídricos, de poder perseguir un delito de una forma distinta. Entendemos lo que significa el tema, sabemos que es relevante darle también a las personas señales potentes de que para los casos puntuales hay respuestas también. Así que mi voto es a favor, estimado presidente y secretario. Gracias, diputado. Diputado Venegas. Por lo expresado anteriormente, por mí mismo, estoy en contra
presidente y secretario. Yo creo que esto ya está regulado y creo que regularlo de esta manera lo único que hace es hacer más ineficiente todavía el cumplimiento de la ley respecto a la persecución de este tipo de delitos. Gracias, diputado. Diputada Valls. En contra. Diputada Tello. Gracias, secretario. Mi voto es abstención. Me parece que es importante la intención y la preocupación que se presenta con este proyecto. En ese sentido, yo reconozco a su autor acá, el diputado Pino, que existe una preocupación y que compartimos como comisión. Sin embargo, los expertas que han estado exponiendo acá nos han dicho que esto podría incluso perjudicar lo que significa la persecución en los delitos que hoy día se están investigando y que se están llevando adelante. Por tanto, me parece que compartiendo que es una buena idea, en la práctica, por lo que hemos escuchado acá, no se podría aplicar de buena forma y por tanto me abstengo. Gracias. Diputada Pérez, estamos votando en general y particular el proyecto de ley sobre que tipifica los delitos de robo y receptación de medidores de agua potable. Le corresponde. Se está votando ahora, justo cuando está entrando. Se le corresponde votar ahora. Abstención, sí. Presidente. Abstención. Entonces, con 2 votos a favor, 4 en contra y 5 abstenciones, queda rechazado el proyecto en general y en particular. Igual corresponde designar un diputado informante. Presidente. No. Diputado Pino. Diputado Pino. No, yo me abstuve. No sé, el diputado. ¿Ah? ¿Tú? ¿Diputado Barría? Abstención. Por eso, ¿qué informante? Muy bien, diputado Barría. Okay. Yo lo informo sin problema, pero como te digo, casi todo lo informo. Dale, Tito. Muy bien. Pasamos entonces al segundo proyecto de la tabla. Pasamos al segundo proyecto de la tabla y continúa la discusión en particular del proyecto de ley sobre el uso de agua de mar para desalinización, boletín 11.608-09. Continuamos la votación. ¿Perdón? ¿Sobre esto? Diputado Pino. Ahí sí. Presidente, quiero volver a reiterar la solicitud que hice la semana pasada de poder votar en un paquete todos los artículos que no tengan indicación. Y en el caso de que hubiese, después de ya 2 o 3 semanas que tenemos el proyecto, alguna discrepancia y alguien presente una indicación sobre esos artículos, con el compromiso de la comisión de reabrir la discusión en ese artículo puntual. Con eso ya podemos avanzar y dedicarnos solamente a las indicaciones y no tener que esperar alguna sorpresa al final de esta discusión y esto prorrogarlo indefinidamente. Sé que les pido a la comisión la unanimidad para poder votar en paquete todos los artículos sin indicación y en base a eso ya poder avanzar mucho más rápido a la discusión de este proyecto que hoy día tiene discusión inmediata. Eso, presidente. Sí, me parece muy bien la solicitud. Sí. Muy bien. Se toma el acuerdo y la solicitud del diputado Pino. Gracias, presidente. Entonces, en el entendido, como decíamos con el presidente, que los artículos que no han sido objeto de indicaciones van a ser votados en conjunto al final. Vamos a continuar
vamos a continuar con la discusión tal donde el mismo lugar donde la dejamos en la sesión anterior. En la sesión anterior que dejamos aprobado hasta el artículo 5 y corresponde ahora continuar con el título 3, características y contenido de la concesión y destinación de la desalinización de agua de mar, que comienza con el artículo 6. Este artículo 6 tiene 2 indicaciones, por lo tanto corresponde ponerlo en discusión y votación. El artículo 6, otorgamiento y características. El Ministerio competente podrá otorgar concesiones o destinaciones para la desalinización mediante decreto supremo, previo informe favorable de la Dirección General de Aguas, por un plazo máximo de 30 años renovable por una sola vez, de conformidad con las disposiciones de la presente ley. La concesión o destinación para la desalinización comprende el uso y goce de bienes nacionales ubicados en una parte de la zona costera, con el fin de extraer y aprovechar el agua de mar para su desalinización, así como realizar su tratamiento, conducción y disposición final. El ejercicio de la concesión o destinación podrá comprender el uso particular de playa de mar, terrenos de playa fiscales, fondo de mar y su subsuelo, así como las rocas que estén dentro o fuera de las bahías. La concesión o destinación permite al titular solicitar las servidumbres legales de desalinización en la forma que establece esta ley, así como también las que establece el Código de Aguas. Asimismo, habilita al titular a realizar actividades de investigación, planificación, estudio, construcción, reparación, mantención, mejoramiento y operación de las obras de la actividad de desalinización a su costa. Lo anterior, sin perjuicio de los permisos ambientales y sectoriales aplicables. No obstante, quien haya sido titular de una concesión o destinación vencida, podrá solicitar una nueva concesión o destinación. Sobre este artículo, como les comenté, se han presentado 2 indicaciones. La primera, la número 5, del diputado Benjamín Moreno, que propone reemplazar en el artículo 6 la frase por un plazo máximo de 30 años renovable por una sola vez, por la siguiente: por un plazo máximo de 50 años renovable por 2 veces. ¿Continuamos la discusión o leo la siguiente indicación de inmediato? Tendría que verlo, pero lo reviso. Pero si la encontramos después, de todas maneras, ya va a seguir la misma suerte que esta. La 22, sí. Claro. ¿Me ofrece la palabra para que a lo mejor para que el diputado sostenga su indicación? ¿Quiere explicar la indicación, diputado Moreno, o continuamos? A ver, en esta indicación lo que se busca es entregar una certeza, dado que gran parte de la industria o de los interesados, de los actores interesados en plantas desalinizadoras, ¿ya? Son industrias que tienen proyecciones, flujos calculados, proyectos que llegan mucho más allá, a veces de los 50 años, como por ejemplo en la minería, donde tiene faenas que llevan 80 años, 90 años, que pueden proyectarse hacia más adelante, y donde también distintas otras industrias pueden ver mayor seguridad si es que tú tienes el primer plazo más largo, y si es que cumplen más requisitos tú puedes renovar eso. Acá no se está regalando nada, acá se están pidiendo las mismas exigencias. Lo que uno está tratando de hacer es aumentar los plazos en estas materias para asegurarnos de que haya más inversión en esto. Recordemos que acá no se está modificando ni siquiera la cuota del 5% que tienen que vender a precio de costo, ni ninguna otra cosa así. Es simplemente ir alineando el periodo donde se entrega la concesión, se entrega la destinación también, porque recordemos que aquí hay destinaciones que pueden ser por seguridad nacional, y en eso yo creo que es importante que tengamos plazos más allá de solo 30 años en estas materias, que son inversiones bastante grandes. Diputado, tratemos de avanzar rápido, como tenemos... Diputado Venegas y después don Carlos. ¿Sí? Don Carlos. ¿Ya? Rápido. Ya. Don Carlos, usted... Gracias, presidente. 2 cosas. La primera es que tanto la indicación 5 como la indicación 6 se refieren a este artículo 6. Y esas 2 indicaciones son incompatibles entre sí. Entonces yo creo que es importante mirar ambas. El texto, lo que propone el artículo 6,
son una concesión marítima de 30 años que es renovable por una vez, por tanto, en el fondo son 60 años. ¿Ya? Esto se discutió mucho en el primer trámite constitucional en el Senado. Y un elemento central en la discusión fue cuánto avanza la tecnología. O sea, cuánto avanza la tecnología en 30 años en materia de señalización es muchísimo. ¿Para qué hablar en 150 años, que es como se está proponiendo, ¿no? Porque son 50 años con 2 prórrogas. Los regulados que estuvieron aquí en una de las sesiones de la comisión anterior, lo que señalaron fue que el inciso final del proyecto de ley del artículo 6º, el inciso final, que dice, no obstante quien haya sido titular de una concesión o destinación vencida, es decir, a los 60 años, podrán solicitar una nueva concesión o destinación. Eso es lo que dice el inciso final del texto del proyecto de ley. Entonces ellos lo que dijeron fue, nos interesaría que cuando se solicite una nueva concesión, en el mismo lugar donde se está, que no venga otro y se le dé primacía al respecto. Entonces se pidió, por tanto, una suerte de derecho preferente. Esa propuesta de derecho preferente está en la indicación 6. Entonces, en mi opinión, deben tenerse ambas cosas a la vista. La indicación 5, que plantea entonces 50 años por 3, y la indicación 6, que si bien mantiene el 30 años por 2, establece que en la renovación se establece un derecho preferente para quien ya tiene la concesión. Y es la segunda propuesta la que a nosotros nos parece más razonable en conformidad a lo que se ha discutido en esta comisión y a lo que plantearon los propios regulados aquí, presidente. Diputada Tello, luego en votación. Gracias, presidente. Bueno, saludar. Y a mí me parece que en este sentido no se puede esperar más de 30 años para revisar, por una parte, la tecnología, las condiciones hidrobiológicas, pero también la normativa. Y creo que en relación a todo lo que se ha expuesto en el primer trámite constitucional en este proyecto, ha habido un consenso de que 30 años es un tiempo razonable para efectos de también asegurar lo que decía acá el diputado que me precedió, porque efectivamente se requiere una seguridad, por cierto, y para poder invertir y poder hacer los estudios que se requieren. Sin embargo, es importante que se pueda mantener lo que se establece en la indicación, de la cual también soy patrocinante, que es de 30 años, y con esa base poder ir revisando las futuras renovaciones y, por cierto, un derecho preferente que también se establece en la última parte de la indicación que proponemos. Gracias. Diputado Moreno. Sí, gracias, presidente. Dicen que la tecnología cambia mucho en 30 años, 50, no sé. ¿Cuánto cambian las leyes y las disposiciones? Un poco más que la tecnología, probablemente. Eso es lo que se busca proteger cuando tú entregas a un horizonte. Uno puede entender perfectamente que a lo mejor 2 renovaciones pueden ser mucho, perfecto, una renovación. Pero cualquiera que haya visto la evaluación de un proyecto, ¿ya? Sobre todo cuando estáis hablando de proyectos mineros, cuando estáis hablando de proyectos industriales, quizás para nosotros es mucho 20, 30 años. Pero métete a la evaluación, al Excel, al proyecto mismo, donde van estimando ingresos, donde tienen variables, y meten una serie de cosas en eso. Y si tú le agregas una incertidumbre a un proyecto que dura 50 años, que es uno de los principales usuarios del agua desalinizada, y que lo que queremos es que se construyan más plantas. O sea, el problema no es que tú le estés entregando una concesión, el tema es cómo tú vas ajustando esto para que se construyan más plantas. Ese es el objetivo que estamos buscando. No es decir que no pueden, porque el que construye una planta y hay nueva tecnología, no está imposibilitado en ningún minuto de cambiar la tecnología. Si él tiene su destinación, él puede hacer las ecuaciones. Es como que me dijeran, hacen un proyecto minero y en 40 años no pueden hacer ninguna modificación tecnológica. ¿Quién se va a creer eso? Si eso es absurdo. Decir que porque la tecnología cambia mucho en 30 años, la destinación o la concesión que tú tienes que tener es 30 años, porque la tecnología te puede cambiar mucho en 5 o 10 años. Entonces, ¿las concesiones y las destinaciones van a ser en 10 años? Se responde solo. Son 2 cosas que no tienen que ver una con la otra. Lo que yo estoy planteando, y por qué planteo por lo menos el primer periodo, y aquí estoy abierto a modificar la indicación y todo lo que quieran, pero por lo menos el primer periodo que exceda el horizonte de 30 años, es porque lo puedes hacer coincidir con proyectos que son principalmente los más demandantes en estas materias. Porque en cualquier caso, si tú quieres hacer y proyectar un proyecto de desalinización, por ejemplo, para la agricultura, que es uno de los lugares donde no se está usando, precisamente por el costo y distintas cosas así,
tú sí tienes que proyectarlo muy a largo plazo, porque los retornos, las inversiones y una serie de cosas van a ser muy a largo plazo. Y si tú le dices a una persona que va a recuperar la inversión, que va a recuperar todas las cosas y que va a empezar a tener ganancias a partir del año 22 o del año 25 y la concesión dura hasta el 30, en el análisis de su proyecto el riesgo va a ser muy alto. Si eso es lo que estoy planteando. Porque que me digan, no, va a tener el derecho preferente de aquí a 60 años, diré que alguien de aquí a 60 años se va a acordar de la discusión del derecho preferente. O sea, si la tecnología cambia, las leyes cambian más. Entonces, si quieren discutamos eso, pero yo creo que lo más lógico de sentido común es plantear un primer periodo que sea más extenso. Y por último, después podemos hacer una renovación, después de los 50 se puede hacer una renovación, si quieren por 20. No hay problema. Por 30, da lo mismo. Estoy abierto a discutir eso, pero creo que el primer periodo en que se entrega la concesión y la destinación tiene que ser más amplio. Tenemos que tratar de incentivar más proyectos, más que decirles cómo los hagan. Tenemos que poner las condiciones para que ellos los desarrollen. No vamos a decirles nosotros cómo tienen que usar la tecnología. Y yo creo que eso es lo que tenemos que mirar. Sí, buen punto lo que señala el diputado Moreno. O sea, no 50-50, sino que obviamente el primer periodo puede ser un poco más extenso. No como lo señala su indicación. Si gusta la puede modificar, redactar nuevamente. Presidente. Diputado Venegas, diputado Valls y diputado Pino. Yo quisiera preguntar por su intermedio al diputado Moreno, entonces, ¿por qué no lo hacemos a perpetuidad? Para darle seguridad y certeza jurídica a los inversionistas. Que lo hagamos no por 50 ni por 100, lo hagamos por 1000 años. ¿Ah? Presidente, yo creo que primero, lo que existe en la ley puede ir modificándose, pero los derechos adquiridos forman parte del derecho de propiedad y por lo tanto existe retroactividad respecto de aquellos derechos, por lo tanto respecto de los cambios legales hay cuestiones que son derechos adquiridos y que no cambian. Por lo tanto, cuando se otorga una concesión que en sí mismo otorga un derecho real sobre las cosas, que se ejercen directamente sin respecto a determinada persona, como en este caso los bienes nacionales de uso público, yo creo que eso es un derecho adquirido y ya es suficiente certeza otorgarle 30 años con la posibilidad de renovarse por 30 años más y con derecho preferente, que no es porque sea un acuerdo, sino que porque va a quedar establecido en la ley. Y segundo, porque aquí aquellos que más hablan del libre mercado deben considerar que uno de los principios fundamentales del libre mercado son las barreras de entrada. Si yo obstaculizo las barreras de entrada para todos los inversionistas del futuro que puedan ofrecer mejores condiciones, mejores técnicas, lo que estoy haciendo es perjudicar la industria de la desalación. Y tercero, hace 50 años atrás, cuando se construían poblaciones, se construían, por ejemplo, techos con asbesto, ¿ya? Asbesto. La tecnología nos señaló primero, o la salud nos señaló que eso era absolutamente nocivo. Lo que antes era bueno, hoy día es malo. Y no dejaron... Presidente, yo creo que esta discusión, por más que se pueda alargar, es súper importante porque estamos hablando de la propiedad de los bienes nacionales de uso público, es decir, de los que pertenecen a la nación toda. No es una discusión para venir y despachar rápidamente, porque este es el meollo de la discusión de la desalación propiamente tal. Los demás pueden ser cuestiones más técnicas, más aleatorias. Esto es el meollo y lo conflictivo del proyecto de ley, que dice relación con la propiedad y cómo se otorgan concesiones que pueden mantenerse per sécula. Y eso a mí no me parece. Me parece bien que haya desalación, me parece bien que haya certeza jurídica, pero no me parece bien anquilosar las normas de manera tal que no permitan la entrada de nuevas tecnologías, que no permitan la entrada de nuevos oferentes, que en definitiva le otorguen la propiedad de los bienes que nos pertenecen a todos los chilenos a determinadas personas por 50 años, renovable por otros 50 años más, o sea, por 100 años. Eso no me parece. Y por eso que esta discusión no es menor, estimado presidente. Gracias, diputado Venegas. Diputada Valls. Sí, gracias, presidente. Bueno, creo que sí es importante la discusión, efectivamente comparto que es como parte central y escuchando ambas, primero yo tengo que decir que dije mucho 50 años, o 100, pero después de escuchar al diputado Moreno igual considero que me entra la duda
legítima respecto a esto del derecho preferente, que no sé cómo se resguarda o se garantiza de aquí a 60 años el derecho preferente, entre medio pueden pasar leyes y todo que lo van a cambiar, no sé, o sea, estamos hablando de tecnología y de legislación que también va a modificarse y por lo tanto a mí me parece que también esto lo hemos vivido en nuestra zona con el tema de la pesca, por ejemplo, las licitaciones, que ha sido un temazo, que son incluso menos años, me parece, porque mi región es del sector más bien artesanal, pero en el caso de la industria, claro, ahí se genera un debate respecto a todo lo que es la inversión, la proyección, los flujos, de quién si se hace rentable o atractivo o no, y sí me parece que también es, así como el derecho de propiedad, me parece que es súper relevante que estamos legislando para incentivar que hayan plantas, no para que no las hayan. Entonces ahí siento que vamos a poner un poco se hace menos atractivo proyectar flujos o la proyección de los flujos resulta ser desde el punto de vista económico, estoy pensando derechamente porque sí, esto tiene que ser, es una empresa, se resulta complejo. Entonces a mí me parece, y yo soy de la idea que se pueda morigerar los tiempos y que el primer tiempo sí creo que sí puede ser los 50, pero eso es un tema que lo tiene que ver o simplemente se vota y a favor o en contra, pero que se pueda llegar a un acuerdo en respecto a los segundos tiempos, que sean una cosa más intermedia. Gracias. Diputado Pino, luego diputado Moreno. Presidente, en la práctica, hoy día, por ejemplo, tenemos una planta desaladora en Antofagasta que partió en el año 2003. Esa planta hoy día fue empleada con un nuevo sistema en el año 2025, se inauguró, este año, el año pasado. Y la tecnología es completamente distinta, en 20 años solamente. Entonces, hoy día estamos discutiendo 50 extendibles a 2 oportunidades, va a haber una propuesta seguramente, pero hay que señalar que en la siguiente indicación, en la 6, se habla de 30 años renovables a 30 años más, y luego tienes tú un periodo para poder realizar una nueva concesión. Y esta nueva concesión va a volver a tener también nuevamente una extensión de 30 años. O sea, estamos hablando de 120 años que podría tener perfectamente quien concesiona la planta desaladora, ¿ya? Cumpliendo con todo lo que la ley establece. Ahora, que la ley se vaya a cambiar o no, yo creo que no somos nosotros Mandrake el Mago, ni Yolanda Sultana, o quien sea, para poder saber si es que se va a cambiar la ley de aquí a 10, 15 o 20 años más. O sea, yo creo que hoy día estamos legislando para poder dar certezas hoy. Entonces creo que esta discusión de estar con 150 años, 100 años, cuando ya hay una indicación que establece que podría darse cumpliendo todos los trámites legales hasta 120 años, es la razonable. Entonces, presidente, yo quiero ver que lo votemos como está y veamos la indicación del diputado Moreno y la indicación que viene después. Eso, presidente, muchas gracias. Muy bien. Diputado Moreno. Sí, presidente, primero me voy a hacer cargo de 2 cosas respecto a lo que dice el diputado Venegas por su intermedio. Yo creo que es bueno encauzar la discusión en lo que se dijo, no lo que uno interpreta que se quiso decir. ¿Ya? Yo en ningún lado dije que aquí no se pueda meter tecnología ni ninguna cosa. Yo dije que probablemente nos vamos a topar con proyectos que pueden tener intereses en la desalación, que creo que sería bueno que por lo menos el primer periodo sea un poco más largo. Aquí nadie está tratando de entregar per sécula bienes nacionales de uso público ni ninguna cosa. Aquí tenemos varios miles de kilómetros de costa de mar como para venir a decir eso, y mientras más problemas le pongáis, vais a tener un problema para poner una planta desaladora en Arica, pero 25 kilómetros más arriba, en exactamente el mismo mar, no vais a tener problemas para poner una planta desaladora en Perú. Entonces, así es como empiezas a perder ventajas competitivas en esa materia. Entonces yo creo que hay que atenerse a lo que se dijo, no las grandes interpretaciones que tú puedas tenerle. Lo segundo, respecto a lo que dice el diputado Pino, extraordinario, en Antofagasta modificaron toda la tecnología que se está usando. Y la pregunta es, ¿tienen algún problema para modificar la tecnología? No tienen ningún problema. Lo que yo estoy planteando es otra cosa. Probablemente, ¿cuál es el objetivo que perseguimos con esta ley? Que sea más fácil la instalación y podamos entregar los incentivos para que se instalen más plantas desalinizadoras. Por eso también tienen el 5% preferente para vender a la sanitaria y queremos asegurarnos que ojalá en todos los lugares no tengamos problemas con el agua para saneamiento y para consumo humano. Ese es el objetivo primario que tenemos y después esto nos puede servir también para actividad económica. Pero ese es el objetivo primario. Si queremos eso, tenemos que tratar de poner los incentivos para que una persona que a lo mejor tiene un proyecto que es a 40 o a 50 años, tenga una certeza de decir que mis retornos empiezan en el año 28,
pero no tengo la incertidumbre de tener que ir a plantear una extensión de la planta en 30 años más. Y en 30 años más la situación política puede cambiar mucho, puede cambiar demasiado. Entonces, incluso si solamente cambiamos esta indicación y ponemos la primera concesión o destinación por 40 años, la segunda por 30, o si quieren la primera por 40 y la segunda por 20, creo que alineas de mejor manera los incentivos para hacer eso. Entonces yo, presidente, le pido cambiar la indicación, que la primera sea por 40, la segunda por 30. ¿Por qué? Porque tienes que ir en línea con quienes son los principales usuarios de estas tecnologías y los que tienen todos los incentivos a invertir en esa materia, y que tú no te termines convirtiendo en una fuente de incertidumbre. Porque lo que queremos lograr es que haya más plantas desalinizadoras. No estamos discutiendo si le estás entregando o no entregando, toda esa discusión ideológica. Yo creo que esto es algo súper práctico. Y para eso tienes que estar en línea con los que van a invertir en eso. Me parece que quiere modificar su... ¿Qué pasa ahí, don Carlos? ¿Sí? Muy bien. Sí. La discusión. Don Carlos. A ver, lo que entiendo es que el diputado Moreno propone modificar su propia indicación por un plazo máximo de 40 años, renovable por otros 30 años. Claro. O sea, y presentar otro. O sea, reglamentariamente lo que corresponde es presentarla por escrito, pero ahora 2 segundos. Sí. Sí. Para no tener problemas, digamos. Solamente se aceptan algunos cambios, pero... No, solo señalar de que la discusión no es solo de plazos. Es decir, claro, porque la primera fórmula que establece, que establecía 50 por 3 y que ahora serían 40 más 30, lo que está haciendo, cuando se habló de tecnología, es obvio que durante el proceso en que hay una planta desaladora se pueden incorporar nuevas tecnologías. Eso no está en discusión. Si el punto es cuando se evalúa por la autoridad el proyecto. Entonces, lo que se ha planteado es que después de 60 años, que es la segunda indicación, se evalúa el proyecto en su conjunto. Hay un derecho preferente respecto de un tercero que quiera competir en ese espacio y como ya explicó el diputado Venegas, hay un derecho adquirido sobre esto. O sea, no puede venir una ley y retroactivamente reemplazar eso, ¿cierto? Eso está claro y hay certidumbre sobre aquello, ¿no? Entonces, pero además la discusión es si es que necesariamente tenemos que ir a una comisión mixta por esto, porque nosotros vemos que una fórmula te lleva a una mixta y la otra no. Eso, presidente. Muy bien, ahí le escribió el diputado Moreno. Sí, entonces tenemos la indicación del diputado Moreno que propone reemplazar la frase por un plazo máximo de 30 años, renovables por una sola vez, por un plazo máximo de 40 años, renovable por 30 años. Se pone en votación entonces esta indicación. Claro, es que, presidente, muy cortito, disculpe, es que para entender qué es lo que estamos votando, el diputado Moreno entonces habría retirado la indicación que tiene presentada para presentar una nueva y ahí esta es la que vamos a votar entonces. Exacto. Y después la 6, que es la nuestra. Claro. Ya. Gracias, presidente. Lo que dice, claro, el inciso final que se propone sustituir en la indicación siguiente es el mecanismo de digamos, el derecho preferente, digamos, para el titular que tiene una concesión vencida para solicitarla de nuevo.
Ya tiene un derecho para solicitar la nueva, es un derecho respecto de otro que la solicite en el mismo lugar. Eso. 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 40 por un plazo máximo de 40 años, renovable por 30 años. Presidente, más que nada para una salvedad que diga únicamente por 30 años. Porque si no puede ser 30 años, 30 años, 30 años, ¿o no? No. ¿No? ¿Seguro, seguro? Sí. 30 años son 30 años, no. Por algo la otra, por ejemplo, especificada por 2 veces, se dice por 30 años son 30 años más. Por el orden del articulado. La del orden del articulado. Del inciso primero. Bueno, En votación. Vamos a acabar la hora. Diputada Marquesi. A favor. La del diputado Diputado Moreno. Moreno. Diputado Barría. En contra. Diputada Tello. En contra, secretario, gracias. Gracias. Diputada Castillo. En contra, presidente, y también yo creo que es súper relevante plantear que acá se está legislando no para incentivar la industria, acá se está legislando para regular una estrategia respecto a la industria de la desalación. Entonces creo que igual es importante centrarnos y concentrarnos en aquello. Muchas gracias. Diputado Ratker. Sí. Diputado Moreno. A favor. Diputada Pérez. A favor. Diputado Pino. Presidente, en contra. Diputado Venegas. Muy en contra. Diputada Báez. A favor. ¿Quién me quedó pendiente? Diputada Pérez. A favor. Perdón, el diputado Ratker me quedó pendiente. A favor. Perdón, diputado, no escuché su voto. ¿A favor? Presidente. A favor. Abstención. Entonces, 1, 2, 3, 4. 5 votos a favor. Y tengo la otra, 5 votos en contra y una abstención que rechazada la indicación. Rechazada la indicación. ¿Alcanzamos a votar la última para cerrar este artículo? La indicación número 6. ¿Qué pasó al final? Está rechazada. La indicación número 6 de los diputados Barría, Martínez, Pino y Tello para reemplazar el inciso final del artículo 6 por el siguiente. Sin perjuicio de lo anterior, el titular de una concesión o destinación que ha sido renovada a los términos dispuestos en el artículo 26 podrá solicitar una nueva concesión en la misma ubicación previo a su vencimiento con una antelación de hasta 12 meses y no mayor a 48 meses del plazo de vencimiento de la respectiva concesión o destinación. Para el caso que el titular así lo solicite, aplicará las disposiciones contenidas en el título quinto de esta ley y gozará de un derecho preferente ante la solicitud de un tercero en la misma ubicación o localización. La votamos directamente, presidente, porque no vamos a alcanzar a discutirla, creo. Entonces, en votación la indicación número 6 que reemplaza este inciso final. Diputada Marquesi. A favor. Diputado Barría. A favor. Diputada Tello. A favor. Diputada Castillo. Creo que esta indicación debilita la competencia, blinda situaciones heredadas, restringe también la posibilidad de que se puedan evaluar nuevos proyectos bajo mejores estándares ambientales y sociales, y bajo esa misma lógica me voy a abstener. Gracias. Diputado Ratker. A favor. Gracias. Diputado Moreno. A favor. Diputada Pérez. A favor. Diputado Pino. A favor. Diputado Venegas. Diputada Báez. A favor. Presidente. A favor. Entonces 10 votos a favor, una abstención, queda aprobada la indicación número 6. Y ya estamos pasando ahora, presidente, tenemos que quedar hasta acá. Ya, se cumplió el objetivo de la sesión y vamos a informar también cómo sigue, si tenemos una sesión extraordinaria, y si no, el próximo martes hasta próximo despacho, porque el proyecto tiene el gobierno de urgencia. Se levanta la sesión.